La batalla de Matt Armstrong con Porsche podría cambiar la legislación del Reino Unido. Matt Armstrong compró un Porsche GT3 RS averiado por 87.000 libras esterlinas. El coche contaba con una garantía completa del fabricante. Sin embargo, cuando el primer propietario lo llevó a Porsche debido a un problema real en el motor, Porsche anuló la garantía. Se quedaron con su dinero, retuvieron su coche durante semanas, y cuando finalmente se lo devolvieron, el vehículo ni siquiera arrancaba. El primer propietario decidió abandonarlo. El banco recuperó el coche. Fue subastado. Matt lo compró. Lo reparó él mismo por 5.000 libras. Después lo condujo directamente de vuelta a Porsche y pidió que le restituyeran la garantía. Lo que Matt grabó dentro de ese motor está siendo estudiado ahora por abogados especializados en derechos del consumidor en el Reino Unido, y lo que ocurra a continuación podría cambiar la ley para siempre. Al final de este vídeo, sabrás exactamente qué hizo Porsche al primer propietario, porque anuló la garantía, que encontró Matt al desmontar el motor y porque esta historia en particular está siendo seguida de cerca por abogados de derechos del consumidor en todo el país. Te mostraré el punto débil exacto de la Ley de Derechos del Consumidor de 2015 que Porsche aprovechó. También te explicaré por qué el vídeo de Matt podría ser la prueba que finalmente cierre esa laguna legal. Esto ya no es simplemente un vídeo de reconstrucción de un motor. Es un auténtico polvorín jurídico. Y al final de este vídeo te contaré el momento exacto en que Matt estuvo a punto de rendirse. Reconstruyó el motor 3 veces y aún así seguía sin funcionar correctamente. Estaba listo para vender el coche como proyecto y asumir las pérdidas. Entonces, a medianoche, se sentó a revisar fotograma por fotograma todas las grabaciones que había hecho desde el principio. Encontró un pequeño detalle, algo que lo cambió todo. Quédate hasta el final. Lo que Porsche hizo realmente. Esto fue lo que ocurrió con el primer propietario. Era el dueño del GT3 RS. Tenía una garantía completa del fabricante. El motor empezó a presentar problemas. Lo llevó a Porsche para que lo repararan. Para eso existen las garantías. Porsche desmontó el motor. Encontró daños reales, árboles de levas desgastados y balancines de dedo, finger followers, faltantes. Se trata de defectos conocidos de Porsche provocados por un problema en los materiales utilizados durante la fabricación. Porsche ha estado actualizando discretamente estas piezas con materiales diferentes desde hace años, pero, en lugar de repararlo, anuló la garantía. Su herramienta de diagnóstico mostró que el motor había funcionado durante 30 horas en el año anterior, pero que el coche solo había recorrido un promedio de aproximadamente 1,5 millas por hora durante ese tiempo. Ese tipo de datos sugiere que, en algún momento de la vida del vehículo, pudo haberse utilizado un bloqueador de kilometraje. Aquí está el problema. No existe ninguna prueba de que el propietario actual lo hiciera. No hay pruebas de cuándo ocurrió. No hay pruebas de que lo hiciera ningún propietario. Podría tratarse de un daño, un fallo o incluso de algo que la propia Porsche no puede explicar. Porsche no investigó, no hizo preguntas, simplemente se desentendió, y luego devolvió el coche, pero no en el mismo estado en que lo recibió. Dejaron el fusible de la bomba de combustible sobre el asiento del acompañante. Volvieron a montar los variadores del árbol de levas en posiciones incorrectas. Faltaban balancines de dedo en uno de los lados. El motor no tenía aceite. El sistema de refrigeración no tenía líquido refrigerante. El primer propietario había pagado una inspección cubierta por la garantía. Lo que recibió de vuelta fue un coche en un estado en el que ni siquiera podía arrancar. Piénsalo desde su punto de vista. Llevas el coche de tus sueños, un vehículo valorado en más de 100.000 libras, al fabricante oficial para una reparación en garantía. Esperas durante semanas. Recibes una llamada diciendo, lo sentimos, la garantía ha sido anulada. Puede venir a recoger su vehículo, y cuando llegas al concesionario, encuentras piezas de tu propio motor sueltas sobre el asiento del acompañante. El primer propietario dejó de pagar la financiación, renunció al coche, el banco lo recuperó, fue subastado. Matt lo compró por 87.000 libras. Esa es la historia que Porsche no quiere que escuches. La debilidad de la legislación británica. La ley que debería haber protegido al primer propietario es la Ley de Derechos del Consumidor de 2015, Consumer Rights Act 2015. Esta norma regula cómo los fabricantes en el Reino Unido deben gestionar las reclamaciones de garantía. Según esta ley, los fabricantes deben reparar o sustituir los productos defectuosos en un plazo razonable. Las cláusulas de un contrato deben ser justas. Los consumidores deben disponer de una solución efectiva.
La ley establece que los productos deben ser de una calidad satisfactoria y aptos para el uso previsto. Un motor de GT3 RS que destruye sus propios árboles de levas debido a un defecto conocido en los materiales podría considerarse que no cumple ninguna de esas dos condiciones. Pero aquí está la laguna legal. La Ley de Derechos del Consumidor no establece con claridad qué ocurre cuando un fabricante inspecciona un producto cubierto por la garantía. No existe una norma clara que obligue al fabricante a devolver el producto en el mismo estado en que lo recibió. Tampoco existe una norma clara que impida al fabricante utilizar la propia inspección como argumento para anular la garantía. Y tampoco hay una regla clara sobre el nivel de prueba necesario antes de cancelar una garantía basándose únicamente en una sospecha de manipulación. Esa es la laguna que Porsche aprovechó. Desmontaron el coche, encontraron pruebas reales de defectos de fabricación, pero, en lugar de corregir esos defectos, utilizaron datos de kilometraje no comprobados como motivo para desentenderse del problema. Después devolvieron el coche desmontado, en piezas. Según la legislación vigente del Reino Unido, eso no es claramente ilegal. La Ley de Derechos del Consumidor no prohíbe directamente esta práctica, pero todos los grupos de defensa de los consumidores del país saben que debería hacerlo. Y el vídeo de Matt, mostrando exactamente lo que Porsche hizo ante la cámara, pieza por pieza, se ha convertido en el tipo de prueba que se cita en las campañas para cerrar esa laguna legal. La ley tiene una laguna. Porsche la aprovechó y Matt documentó todo el proceso. Pero esto no se trata solo de un Porsche. Es un patrón que Matt lleva documentando desde hace más de un año. Y, una vez que ves el panorama completo, resulta casi imposible rebatir la necesidad de cambiar la ley. Déjame mostrarte. Mira lo que han estado haciendo estos fabricantes. Bugatti se negó a responder las llamadas de Matt cuando necesitaba piezas. Bugatti le presupuestó 45.000 libras esterlinas por un solo módulo de la bomba de combustible. Bugatti tenía una campaña de retirada conocida para esa pieza en concreto, pero nunca notificó al propietario. Bugatti también se negó a venderle a Alex González las piezas de carrocería que necesitaba para su Chiron. Así que Alex se vio obligado a fabricar su propio kit de carrocería ancha, bidebody, y hacer que se lo entregaran en helicóptero cruzando un océano. Porsche anuló la garantía de un coche con un defecto de fábrica documentado. Porsche devolvió ese coche en peores condiciones de las que tenía cuando lo recibió. Porsche dejó el fusible de la bomba de combustible sobre el asiento del acompañante. 3 ejemplos. 2 fabricantes. Un patrón muy claro. Utilizar restricciones técnicas para controlar quién puede reparar el coche. Utilizar las condiciones de la garantía para impedir el servicio independiente. Utilizar excusas burocráticas para eludir reparaciones costosas. Esto no es simplemente un mal servicio al cliente. Es un problema sistémico que afecta a toda la industria de los automóviles de lujo. Y Matt ha estado documentándolo todo. 7 millones de suscriptores, millones de espectadores en toda Europa, cada llamada telefónica, cada presupuesto, cada excusa, cada negativa. Todo ha quedado registrado públicamente. Las pruebas siguen acumulándose, y los abogados especializados en derechos del consumidor en el Reino Unido han empezado a darse cuenta. También otros propietarios. Pero aquí está la parte de la que casi nadie está hablando todavía. Matt no es la única persona a la que le ha ocurrido esto. Desde que se publicó el vídeo sobre Porsche, la bandeja de entrada de Matt ha empezado a llenarse discretamente de mensajes de otros propietarios de GT3 RS. Algunos casos recientes, otros de hace años, todos con una historia muy parecida. Problema de motor, reclamación de garantía, inspección de Porsche, garantía anulada, reparación rechazada. Algunos pagaron la reparación de su propio bolsillo, desembolsando decenas de miles de libras. Otros aceptaron la pérdida y vendieron el coche a un precio muy inferior. Algunos siguen luchando a través de sus abogados. Otros todavía conducen coches averiados porque no pueden permitirse la reparación. Todos y cada uno de ellos pensaban que estaban solos, porque así es como funciona el sistema. Cada propietario trata con el fabricante de forma privada. No existe un lugar central donde se compartan estas historias. No existe una base de datos de consumidores que muestre cuántas reclamaciones de garantía fueron anuladas en circunstancias similares. No había manera de que los propietarios compararan sus experiencias hasta que Matt pulsó el botón de grabar. Ahora, por primera vez, esos propietarios tienen un lugar donde compartir sus historias, descubrir que no están solos y preguntarse si lo que les ocurrió fue un caso aislado o un patrón de Porsche. Si solo una pequeña parte decide hablar,
esto deja de ser un vídeo de YouTube y se convierte en una categoría de reclamaciones capaz de atraer la atención de reguladores y legisladores. Sin buscarlo, Matt se ha convertido en el referente de propietarios que sienten haber sido perjudicados. Mientras tanto, su bandeja de entrada sigue llenándose de mensajes, pero lo que realmente hizo fue comprar el Porsche averiado e intentar repararlo. Su equipo desmontó el motor, encontró árboles de levas desgastados, balancines ausentes y variadores de fase mal colocados, consiguió piezas originales y reconstruyó el motor siguiendo las especificaciones de fábrica. Aún así, no funcionó. Sacó el motor una segunda vez, luego una tercera, sustituyó más componentes y revisó cada tolerancia, pero el fallo continuaba. Tras semanas de trabajo y 3 reconstrucciones, estuvo a punto de abandonar el proyecto e incluso vender el coche. Esa noche revisó, fotograma a fotograma, todas las grabaciones del desmontaje. Entonces detectó que los variadores de un lado del motor estaban colocados de forma distinta al otro. Al compararlos con los diagramas oficiales de Porsche, descubrió que habían sido instalados incorrectamente cuando Porsche inspeccionó el coche antes de devolverlo a su anterior propietario. Matt canceló un viaje, desmontó el motor por 4ª vez, corrigió la posición de los variadores. Finalmente, el motor funcionó perfectamente. La reparación costó unas 5.000 libras. Había comprado el coche por 87.000. Una vez reparado, su valor rondaba las 140.000. Después lo llevó a Porsche para la inspección oficial de 111 puntos, que superó sin problemas, y solicitó el restablecimiento de la garantía. No solo había reparado el coche, había demostrado que Porsche había cometido exactamente el error que antes había atribuido al propietario. Ahora Matt tiene 2 opciones: esperar que Porsche elimine la marca sobre el kilometraje y restaure la garantía, o impugnar oficialmente la decisión, acudir al defensor del pueblo financiero, si es necesario, llevar el caso a los tribunales. Tiene las pruebas, los recursos y millones de personas observando, incluidos periodistas, organizaciones de consumidores y otros fabricantes de lujo. Si Porsche perdiera un caso así, podría sentarse un precedente en el Reino Unido, impedir que las garantías se anulen con datos no demostrados, reconocer responsabilidad por el estado en que un vehículo se devuelve tras una inspección y evitar que defectos documentados se oculten mediante excusas administrativas. Es precisamente por eso que la industria sigue de cerca a un mecánico autodidacta con un canal de YouTube. El verdadero punto de inflexión fue aquella revisión nocturna de las grabaciones. Los variadores mal colocados no solo explicaban el fallo mecánico, eran una prueba. Por primera vez existía un coche documentado en vídeo que mostraba exactamente qué había hecho un fabricante. Piezas mal instaladas, componentes ausentes e incluso un fusible de la bomba de combustible olvidado sobre el asiento. Todo quedó grabado y millones de personas lo vieron. El caso llega además en un momento clave. La Directiva Europea sobre el Derecho a Reparar y la revisión de la normativa británica buscan reforzar los derechos de los consumidores y facilitar las reparaciones independientes. Casos documentados como este pueden influir en esos cambios. Lo que hoy parece un mal servicio, un presupuesto desproporcionado o una garantía anulada podría considerarse mañana una práctica desleal o incluso ilegal. Matt nunca quiso convertirse en un defensor de los consumidores, solo quería reparar coches. Sin embargo, toda la documentación que está reuniendo podría impulsar un cambio real. 3 hechos resumen esta historia. Porsche anuló la garantía de un coche con un defecto de fabricación y lo devolvió en peor estado. Matt lo compró por 87.000 libras, lo reparó por solo 5.000 y consiguió que superara la inspección oficial de Porsche. Y este problema no parece exclusivo de Porsche, sino parte de un patrón que afecta a otros fabricantes de coches de lujo. Las pruebas siguen acumulándose. Las autoridades observan y esta batalla por la garantía podría terminar cambiando la forma en que se gestionan las reclamaciones en toda la industria.